Mira, hay una estadística que, bueno, es que es casi un chiste, pero es real y lo dice todo. A ver, dispara. Por un lado, una encuesta del Capgemini Research Institute nos dice que el 95% de las organizaciones tienen la IA generativa en la agenda de su consejo, El tema estrella, vamos. el tema del que todos hablan en la planta noble. Pero, por otro lado, otra encuesta revela que solo el 15% de los directivos la usan a diario. Es una brecha, ¿eh? Abismal. Yo la llamo la brecha entre el saber y el hacer. Totalmente. Todo el mundo sabe que es el futuro, pero casi nadie sabe qué hacer con ella el lunes por la mañana. Exacto. Y hoy vamos a intentar, pues eso, cerrar esa brecha. Hoy vamos a hacer un viaje. Me gusta la idea de viaje. Empezaremos en la oficina que todos conocemos, donde el ordenador es una herramienta un poco tonta a la que le damos órdenes, y acabaremos en un futuro que ya está aquí, donde tu IA no solo te redacta correos, sino que se convierte en el abogado del diablo que te puede salvar de una mala decisión. Un cambio de paradigma en toda regla. Y la hoja de ruta para este análisis, para desgranar todo esto, la sacamos de la HBR Guide to Generative AI for Managers de Harvard Business Review. Nuestra misión es destilar de esa guía un marco práctico, algo que se pueda usar de verdad. Y el punto de partida, el meollo de todo esto, es entender un cambio que es brutal. ¿A qué te refieres? A que estamos viendo en tiempo real cómo las máquinas están dejando de ser un simple martillo para convertirse en un compañero de taller. Alguien con quien puedes, literalmente, conversar para crear algo. Vale, pues empecemos por el principio de ese viaje. La visión tradicional de la tecnología. Bueno, es la de una herramienta. Yo pienso en los primeros ordenadores, en el email, incluso en Google. Son cosas a las que les das una orden. Justo. Les das una orden y la cumplen. Nadie se sienta a colaborar con la función de buscar y reemplazar de Word. Exacto. Ese es el paradigma antiguo. La máquina como herramienta. Control humano total. La guía describe cómo esto empezó a cambiar con una fase de transición. La máquina como asistente. Y aquí entran los Siris, los Alexa. Esos son los primeros intentos de conversación. Que, seamos sinceras, eran bastante torpes. Aún hoy le pido a Siri que ponga una canción y a veces parece que le estoy hablando en otro idioma. Totalmente. Satya Nadella, el CEO de Microsoft, dijo en una entrevista algo que los define a la perfección. Dijo que eran tontos como una piedra. Qué bueno. La conversación era rígida, robótica, llena de no te he entendido. No podías improvisar, no podías pedirle matices. Era como un contestador automático. Eso sí, muy sofisticado. ¿Y cuál fue el punto de inflexión que nos llevó de ese asistente torpe a lo que tenemos ahora? Los grandes modelos de lenguaje, los LLM, la llegada de herramientas como ChatGPT lo cambió todo. Y la clave no fue la potencia, ¿no? No, la clave no fue la potencia de cálculo, sino algo mucho más humano. La fluidez en el lenguaje natural. De repente cualquiera, sin saber una línea de código, podía tener una conversación compleja y con contexto con una máquina. Y la prueba es la adopción que tuvo. 100 millones de usuarios en 2 meses. Fue alucinante. Y no porque fuera la tecnología más potente, sino porque era la más accesible. Por fin, podíamos hablar con la máquina en nuestro idioma, no en el suyo. Y ese es el nacimiento del nuevo paradigma. La máquina como colaborador. Ahí está. Claro. Y aquí es donde la guía se pone, bueno, muy interesante y muy práctica. Porque una vez que aceptas que puedes colaborar con la IA, la siguiente pregunta es, vale, ¿y cómo? ¿Qué significa eso en mi día a día? Justo. Y la guía propone un marco muy potente. Dice que hay dos modos principales de interacción. Dos sombreros que te puedes poner. Así es. El primer modo, el más conocido por todo el mundo, es el modo copiloto. Vale. Aquí el objetivo es la ejecución, la productividad. Es decirle a la IA, haz esto por mí. Le das una instrucción clara, un prompt, y esperas un resultado concreto. Es la evolución de la herramienta. Pero con esteroides conversacionales. Pero claro, incluso para esto, que parece sencillo, hay un arte, ¿no? No es solo pedir las cosas sin más. La guía insiste mucho en cómo dar buenas instrucciones. Desde luego. Dar un buen prompt es una habilidad en sí misma. La guía da varios consejos clave. Ser increíblemente preciso, especificar el formato de salida que quieres. En plan, dame una tabla, escribe 5 bullets. Exacto, o redacta un email en tono formal. También darle ejemplos de lo que te gusta e incluso establecer límites.
Pongamos un ejemplo práctico para que se entienda bien. Digamos que tengo un hilo de 30 correos sobre un proyecto y una reunión en 10 minutos. El pánico. El pánico total. Lo normal sería no leerlo o leerlo por encima. ¿Cómo usaría aquí el modo copiloto? Pues en lugar de un prompt vago como «resume esto», un buen prompt sería «actúa como mi jefa de gabinete, lee este hilo de correos y dame un resumen ejecutivo en 3 puntos clave». Ah, le das un rol. Rol, claro. Y sigues. Céntrate específicamente en las decisiones que se han tomado y las acciones que yo necesito completar antes de la reunión de las 3 de la tarde. El tono debe ser directo y conciso. La diferencia es abismal. Le has dado un rol, un formato, un objetivo y un tono. Y los ejemplos de la guía son brutales en este sentido. Sí, como transformar un Word de 20 páginas en una presentación de 10 diapositivas. O analizar una hoja de cálculo y pedirle, identifica las 3 tendencias más sorprendentes en estos datos que un humano podría pasar por alto. Pero aquí, y esto es muy importante, la guía lanza una advertencia en mayúsculas y con luces de neón. Copiloto no es un piloto automático. Es un copiloto, el piloto sigue siendo tú. Justo. La supervisión humana es innegociable. Es que la tentación es enorme. Ves un texto perfectamente redactado, que suena súper convincente, y tu primer instinto es copiar, pegar y enviar. Asumes que está bien. Y ese es el mayor error. La guía habla de 2 riesgos concretos. El primero son las alucinaciones. Que suena a ciencia ficción también. Son respuestas que suenan seguras, elocuentes, pero que son objetivamente incorrectas. Se equivoca con una confianza que asusta de verdad. Y el segundo, que me parece aún más peligroso. Las fabricaciones. Aquí no es que se equivoque, es que se inventa datos, citas, estudios, fuentes que no existen. Y si usas una de esas fuentes inventadas en un informe importante, El desastre está asegurado. vaya. Claro, porque en el modo copiloto la IA hace el trabajo pesado, pero el criterio, la verificación final, sigue siendo nuestra. Totalmente. Pero, ¿qué pasa si lo que necesitamos no es que nos hagan el trabajo, sino que nos ayuden a pensar mejor? Ahí es donde la IA da un salto y nos presenta una idea que, para mí, cambia las reglas del juego. Exacto. Ese es el segundo modo, el colaborador de pensamiento. Me encanta el nombre. Aquí el objetivo ya no es la productividad, sino la estrategia, la resolución de problemas, la creatividad, la reflexión. No es una orden, es el inicio de un diálogo. Es pasar del «¿puedes hacer esto por mí?» Al ¿puedes pensar en esto conmigo? A ver, colaborador de pensamiento. Suena muy bien, pero seamos un poco escépticas por un momento. Adelante. Al final, es un modelo que predice la siguiente palabra basándose en patrones. ¿De verdad puede ser un abogado del diablo o un coach sin acabar diciendo obviedades o, qué sé yo, frases de autoayuda baratas? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta es que, sorprendentemente, sí puede. Y no porque entienda lo que hace, ojo, sino porque ha sido entrenado con miles de millones de textos que incluyen diálogos socráticos, debates, sesiones de coaching, análisis críticos. Puedes simular esos roles. Con una eficacia asombrosa, la guía dice que puede actuar casi como un método socrático. No te da la respuesta, sino que te hace preguntas para que tú la encuentres, para que cuestiones tus propias suposiciones. Vale, esto necesito verlo con ejemplos. ¿Cómo sería una sesión de estas, de colaborador de pensamiento en la práctica? Imagina que tienes una negociación difícil con un cliente la semana que viene. Situación típica. Podrías decirle a la IA, actúa como un director de compras muy experimentado y escéptico. Nuestro producto cuesta un 20% más que el de la competencia. Tu objetivo es conseguir un descuento del 25% y dudar de todas mis promesas de valor. Empieza tú la conversación. Y de repente estás ensayando la reunión real. Estás en un simulador. Es potentísimo, estás creando un sparring partner a medida. ¿Qué otros ejemplos da la guía? Otro clásico es el de abogado del diablo. Estás a punto de lanzar un nuevo proyecto y le dices, vamos a revisar este plan. Actúa como el miembro más cínico y pesimista del Consejo de Administración. Encuentra todos los posibles puntos de fallo, los riesgos que estamos ignorando y las razones por las que esto podría fracasar estrepitosamente. Te obliga a fortalecer tu propio argumento. Es brutal. O incluso para el desarrollo personal. ¿Como un coach? La guía menciona usarlo como un coach de liderazgo, sí. Podrías describirle una situación difícil que tuviste con tu equipo y preguntarle, actúa como un coach ejecutivo experto. Basándote en mi descripción, ¿qué 3 cosas podría haber hecho de forma diferente y por qué? ¡Qué bueno! Y para que estos diálogos funcionen bien, la guía propone un proceso de 4 pasos.
Es un poco más elaborado que un simple prompt. Vale. Primero, asignar un rol a la IA, como hemos visto. Es lo más importante. Segundo, definir el entorno. ¿Es una conversación privada contigo o vas a usar la IA en una pantalla durante una reunión de equipo? Espera, usarla en grupo, eso es interesante. Sí, como un participante más. Tercer paso, esbozar el diálogo, tener una idea de la estructura. Y cuarto, ahora sí, crear el prompt inicial que ponga en marcha todo ese montaje. Es pasar de la improvisación a una colaboración diseñada. Entiendo los dos modos, copiloto para hacer y colaborador para pensar. Pero en la práctica esto puede sonar abrumador. Puede serlo al principio. Tengo que ser una experta en prompt engineering y además una psicóloga para dialogar con la máquina. ¿Cómo se supone que una directiva, que ya va hasta arriba de trabajo, integra esto sin que sea otra tarea más? Esa es la pregunta del millón. Y la guía insiste en que no es una cuestión de dominar la herramienta, sino de cambiar la mentalidad. Propone 3 cambios de chip que son fundamentales. ¿El primero? Adoptar un enfoque conversacional. Hablarle a la IA como a un colega, no como a una máquina a la que se le ladran órdenes. Usar por favor, dar contexto, repreguntar. El segundo pilar que mencionan es ser experimental, que suena un poco atópico, pero aquí parece crucial, ¿no? Lo es. La única forma de aprender es probando, teniendo curiosidad. Dedicar 15 minutos al día a explorar, a hacerle preguntas raras, a ver dónde falla y dónde te sorprende. No se puede delegar el aprendizaje. Y el tercero, supongo, es la responsabilidad. El tercer pilar, que lo envuelve todo, es ser responsable. Ser consciente de los riesgos que ya comentamos y usar la tecnología de forma ética y sobre todo crítica. Y sobre esos riesgos la guía es muy directa. Lanza 5 advertencias, 5 trampas en las que es facilísimo caer. La primera casi parece una paradoja, la trampa de la confianza. Exacto, es un sesgo de automatización. Cuanto mejor funciona la IA y más convincente suena, más peligro hay de que bajemos la guardia y nos creamos todo lo que nos dice sin pestañear. Asumimos que si está bien escrito tiene que ser verdad. Y ahí empiezan los problemas serios. La segunda es la trampa de la fabricación, que has dicho antes que es la prima mentirosa de la alucinación. Buena definición, sí. No es que se equivoque en un dato, es que se lo inventa, con una cara de póker impresionante. Citas, URLs, referencias a libros. Y si no lo compruebas, te lo comes con patatas. Luego está la tercera, la trampa de la conformidad. Esta la he vivido yo en primera persona. Le pides 10 ideas para una campaña y las 5 primeras son las más obvias y genéricas del mundo. El brainstorming para dummies. Total. Y la trampa es aceptar eso como el resultado final. La habilidad directiva aquí no está en saber preguntar, sino en saber repreguntar. Es no quedarse ahí, sino decir, vale, estas son las ideas obvias. Ahora dame 10 que un competidor como X nunca se atrevería a hacer. O ahora dame 10 ideas que suenen a locura, pero que tengan una lógica interna. Justo. Ahí es donde empieza la magia de la colaboración. La cuarta es la trampa de la velocidad. La IA te da una respuesta en 3 segundos y sientes la presión de tener que decidir y actuar en 5. Y es un error fatal. La guía advierte, no confundir la velocidad de generación de la IA con la velocidad a la que debemos tomar decisiones. Claro. A veces, la mejor forma de usar la IA es para generar opciones rápidamente y luego tomarse un día entero sin la máquina para reflexionar sobre ellas. La IA acelera la divergencia, pero la convergencia, la decisión, sigue necesitando tiempo y juicio humano. Y la última, la trampa del trabajo en solitario. La tentación de convertirte en una maga de la IA en tu rincón, generando informes y presentaciones increíbles por tu cuenta. Que parece algo bueno, pero es una trampa. Porque el verdadero poder de estas herramientas no es hacer que un individuo sea un 10% más productivo. Es usar la IA para mejorar la calidad de la conversación y la colaboración de todo el equipo. Usarla para generar un primer borrador que luego el equipo debate. O como ese abogado del diablo en una reunión para que todos lo ataquen. Lo que me lleva a pensar que evitar estas trampas no es solo una habilidad técnica, es casi una nueva competencia de liderazgo. Sin duda. La guía lo deja muy claro. La nueva tarea del líder no es ser el mejor usando la IA, sino crear una cultura en su equipo donde se use de forma crítica, experimental y colaborativa. Fomentar ese escepticismo sano. Enseñar a todos a no caer en las trampas.
Eso es liderazgo en la era de la IA. Entonces, si tuviera que resumir el viaje que hemos hecho a través de esta guía de HBR, me quedo con tres grandes ideas. La primera es el cambio de chip. Hemos pasado de la máquina herramienta a la máquina colaborador. Es un nuevo miembro del equipo. La segunda, que para interactuar con este nuevo miembro tenemos dos modos principales. El copiloto, para ejecutar y ser más productivos, Y el colaborador de pensamiento para pensar mejor y ser más estratégicos. y la tercera, que para que todo esto funcione y no nos estrellemos, necesitamos una mentalidad curiosa, conversacional y sobre todo crítica, para reconocer y esquivar esas 5 trampas que nos esperan a la vuelta de la esquina. Has hecho un resumen perfecto. Y para terminar, si te parece, me gustaría dejar una idea final que se extrae del epílogo de la guía. Una que va un paso más allá de todo lo que hemos hablado. Adelante. Toda la conversación sobre la IA generativa, tanto la nuestra como la pública, se ha centrado mucho en tareas individuales. Escribir un correo, resumir un informe, analizar datos. Lo del día a día. Exacto. Pero la IA sugiere que este es solo el primer nivel, el más superficial. El verdadero cambio a largo plazo no está en optimizar tareas, está en rediseñar por completo los flujos de trabajo de las organizaciones. ¿A qué te refieres con rediseñar los flujos de trabajo? Suena grande. A que la colaboración humano-máquina no sea una anécdota o algo que una directiva hace en su despacho, sino que sea la base sobre la que se construyen los procesos de la empresa. Ponme un ejemplo. Que un proceso de desarrollo de producto, por ejemplo, empiece por defecto con una sesión de brainstorming con un colaborador de pensamiento. Que los informes de seguimiento no los escriba una persona, sino una IA, y que el tiempo de los humanos se dedique a debatir las implicaciones de ese informe. O sea, que la pregunta no es ¿qué hago yo con la IA?, sino ¿cómo rediseño mi empresa alrededor de la IA? Eso cambia la perspectiva por completo. Exacto. Y esa es la reflexión final que propone la guía. Quizás la pregunta clave que toda la gente en puestos de dirección debería hacerse para el futuro no es ¿en qué puede ayudarme la IA a mí?, sino ¿cómo rediseñamos nuestros procesos para que la sinergia entre la inteligencia humana y la artificial sea la nueva norma, el nuevo estándar de cómo se trabaja aquí?